luego volver a levantar otra vez a la hora de irnos todos. Entonces, pero lo hacemos con amor. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan con sus Biblias a Génesis capítulo 14? Yo creo que ya estamos saliendo a través de Facebook, también ahí por la página. Cuando tengan la oportunidad pueden entrar, escuchar la prédica por si en algún momento no prestaron atención a algo, y también pueden compartirlo con quien ustedes gusten. No está de más poder compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a Génesis capítulo 14? Vamos a continuar estudiando pues nuestra serie que le hemos llamado En el Principio, y es en el libro de Génesis. Entonces, en el capítulo 13 que estudiamos la semana antepasada, vimos cómo Abraham, se recuerdan, y Lot, pues terminaron separándose, ¿verdad? Se acuerdan que hubo un problemita ahí entre ellos. Eran tan pobres que tuvieron que terminándose de separar. Realmente lo digo así sarcásticamente, eran tremendamente ricos, o sea, tenían muchos bienes que dice la palabra que se tuvieron que separar porque la tierra no podía sostenerlos. Es decir, quizás las fuentes de agua eran pocas, el pasto donde sus animalitos podían pastar no eran lo suficientes, por lo que deciden dividirse, separarse, y vemos cómo luego de esa separación que tienen Abraham y Lot, Dios pues casi de inmediato nuevamente le habla a Abraham y le ratifica pues sus promesas que tenía para con él. ¿Se recuerdan? Hoy vamos a entrar al capítulo 14 y vamos a seguir en esta sección en el libro de Génesis que nos habla acerca de la vida de Abraham, conocido en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Así que vayan allá al capítulo 14, y este capítulo 14 pues nos va a narrar la primera guerra en las Escrituras. Si alguien se pregunta cuál fue la primera guerra en la palabra de Dios, ustedes van a poder ver que esta es la primera guerra que menciona la Biblia. Y 4 cosas vamos a poder ver en este capítulo. Primero, esa guerra que se da entre los reyes de Canaán y los reyes del norte, liderados por dice aquí, bueno, Kedorlaomer, amén, se me lengua la traba, como dicen. Luego vamos a ver acerca de cómo Lot fue llevado cautivo. Luego vamos a ver cómo Abraham rescata a Lot, y luego al final cómo Abraham regresa de esa liberación, amén. Entonces acompáñenme al versículo 1, vemos verso a verso. Vean cómo dice el versículo 1 y 2. Aconteció en los días de Anrafael, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Entonces, en estos primeros versículos, pues se nos da una pequeña introducción, ¿no?, de lo que vamos a poder ver en los siguientes versículos. Pero noten qué interesante, se mencionan varios nombres de varios reyes, y también de el lugar de donde estos reyes pues tenían sus reinados. Vean, el Sinar, Elazar, Elam, Goyim, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, es decir, Zoar. Entonces vean cómo en este primer versículo, los primeros versículos se mencionan a estos. En el primer versículo se nos mencionan 4 reyes que forman una, podríamos decir, coalición, y ellos dominaban grandes territorios de la Mesopotamia antigua, y se nos dice que estos reyes hicieron guerra en contra de los reyes que están en el capítulo 2. Noten qué interesante, ahí se nos mencionan, si ustedes pueden encerrar o subrayar en sus Biblias, se nos mencionan 5 reyes. Estos 5 reyes eran reyes de lo que era la llanura del Jordán, cerca del territorio de Canaán. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de estos 2 versículos donde se nos mencionan reyes? Podemos ver, hermanos, que sin duda la palabra de Dios pues es un libro real. Es un libro real, ¿no? Es un libro real donde se nos mencionan reyes reales, reyes que en la historia realmente vivieron. Si ustedes, personas que estudian a las diversas culturas, como esas antiguas del Oriente, hay escritos, hermanos, donde algunos de estos nombres tienen coincidencia, ¿no? Y al calcular las fechas,
la Biblia pues es exacta, ¿no? En cuanto a los reyes que gobernaron estas naciones. Sin duda tienen en esas culturas algunos nombres de otra manera, pero vemos que la Biblia entonces es un libro real. Estos reyes, estas ciudades incluso que son mencionadas aquí, son mencionadas en antiguas civilizaciones. Entonces vemos cómo la arqueología poco a poco ha ido identificando a estos reyes y a estas ciudades. Sinar era pues la antigua Babel, ¿se recuerdan? Ahí fue Nimrod, ¿qué? Uno de los gobernantes. Ahí Nimrod se convirtió en un poderoso cazador, dice allá en los capítulos anteriores. Sinar también es la antigua Babilonia y hoy en día es el país llamado Irak. El Azar es Asiria, Elam es Mesopotamia, que fue la antigua Persia y hoy el país de Irán. Goyim es la actual Turquía. Entonces, ustedes pueden ver cómo en estos dos pasajes vemos que la Biblia no es un libro de fábulas, no es un libro de mitos, no es un libro de lugares que no existen. La Biblia nos narra lugares reales que sin duda hoy existen. Muchos dicen y muchos piensan, no, la Biblia es algo inventado, no, la Biblia fue inventada para manipular a las personas, pero estos nombres de estos reyes que se mencionan aquí, como lo dijimos, coinciden, ¿no? Cuando la arqueología empieza a investigar y a ir tiempo atrás, va encontrando a estas personas. Entonces esto me habla que la Biblia sin duda es un libro real, no es algo inventado. Sigamos leyendo, versículo 3 dice, estos últimos, del versículo 2, estos últimos reyes se reunieron como ¿qué? Como aliados en el valle de Sidín, es decir, el mar salado o el mar muerto. Notemos lo que se nos dice aquí. Estos 5 reyes mencionados en el versículo 2 hacen una alianza, se unen, se juntan en un valle de Sidín, es decir, el mar salado, y se reúnen, se alían. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, porque 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13, ¿qué hicieron? Se rebelaron. Observen lo que el texto nos está diciendo. Estos reyes estuvieron al servicio de este rey Kedorlaomer, ¿por cuánto? Por 12 años. Por 12 años rindieron posiblemente tributo, por 12 años posiblemente estuvieron esclavizados a este rey de Elam. Y sin duda, cuando un país conquistaba a otro, ¿qué hacía? Les imponía un impuesto, un tributo anual, ¿verdad? Incluso sus mismos ciudadanos eran llevados a otros lugares y eran deportados, ¿no? Se llevaban cautivos a personas. Entonces, estos por 12 años, dice aquí que estuvieron cautivos de este rey, pero en el año 13 se rebelan, es decir, deciden ya no ¿qué? Ya no pagar, ya no estar esclavizados a este rey. Y sin duda este rey, cuando buscamos un poco atrás, este rey de Elam era descendiente de Sem. Y se recuerdan la profecía que Noé dijo a sus hijos, Canaán sería siervo de ¿qué? De Sem. Entonces vemos cómo lo que Noé profetizó acerca de sus hijos, de que los descendientes de Can iban a ser siervos de Sem, se está cumpliendo aquí, porque estos 5 reyes que se rebelan estaban ¿en dónde? En Canaán. Y este rey, Kedorlaomer, venía precisamente de los descendientes de Sem. Entonces la palabra se cumple, hermanos. Se está cumpliendo la profecía de Noé sobre sus hijos aquí. Entonces llegó un punto donde estos reyes se rebelaron, empezaron a decir, no, ya no queremos estar sometidos a este rey, ya no queremos pagar impuestos, ya no queremos pagar tributos, rebelémonos. Pues precisamente aquí en México, ¿no? Hace poco se celebró la independencia, ¿no? Cuando México, sus nuevos ciudadanos se deciden quitar ese yugo de España, ¿no? Entonces se rebelan en contra de ellos y logran quitarse ese yugo. Entonces lo mismo está aconteciendo aquí. Vean el versículo 5. En el año 14, ahora, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, ¿qué hicieron? Vinieron y derrotaron a los refaías en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabek Kiriataim y a los oreos en el monte Seir. Estos oreos no son los de las galletas Oreo, son otros, ¿verdad? Y a los oreos en el monte Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Estos versículos nos están narrando de que el rey Kedorlaomer
pues se da cuenta, ¿no?, de esa rebelión que se está formando, de esa rebelión que se está gestando, y pues decide emprender un viaje hacia estas tierras de Canaán, y por el camino va derrotando a estos reyes que se nos mencionaron en estos 2 versículos. Como dice, va devastando todo por el camino, va conquistando todo por el camino. Y vean el versículo 7. Entonces volvieron a En Mizpa, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. Vean qué interesante. Y también a los quienes, a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Estos reyes vienen arrasando por el camino. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Ellos vienen descendiendo de aquella zona norte hacia Canaán a ver qué está pasando, a ver por qué estos reyes se están rebelando, cuál es la situación que está aconteciendo. Y en el camino vienen conquistando, vienen aplacando esa rebelión, vienen derrotando a los de Refaía, a los husitas, a los semitas, a los horeos. Y vean cómo luego de estas victorias se dirigen hacia el oeste del Mar Muerto con dirección a Canaán. Entonces vean cómo la campaña militar de este rey Kedorlaomer pues realmente tiene éxito. Entonces sin duda es un ejército grande que viene junto con él. Es una coalición de ¿cuántos reyes? De 4 reyes armados para hacer frente a esta situación. Vean el versículo 8. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey Adma, el rey Seboín y el rey Bela, es decir, Zoar, ¿qué hicieron? Salieron y les presentaron ¿qué? Batalla en el valle de Sidín. ¿Se recuerdan? Ya leímos eso en el versículo 2. Entonces estos reyes salen a enfrentar a Kedorlaomer y a los otros 3 reyes que le acompañaban. Versículo 9 dice que eran ¿qué? 4 reyes contra ¿qué? Contra 5. 4 reyes contra 5. Entonces observe cómo el rey de Sodoma se une a otros 4 reyes y sale a la batalla. Presenta batalla, es decir, pues ya no quiero seguir subyugado por ti, me uno con estos aliados y te vamos a presentar batalla. Por otro lado, el rey Kedorlaomer viene con sus aliados y ya leímos en los versículos anteriores, viene conquistando por donde viene descendiendo por la ruta 4. Los reyes del valle del Jordán, ¿qué pasó? Fueron derrotados, como lo dice el siguiente versículo 10. El valle de Sidín, que dice, estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, ¿qué pasó? Cayeron allí. Y los demás, ¿qué pasó? Huyeron a los montes. Entonces, esa rebelión, prácticamente en estos versículos se nos dice que fue aplastada. Los reyes de Gomorra y los reyes de Sodoma, que posiblemente eran los que encabezaban esta coalición, pues fueron derrotados. Y en el lugar donde se presentó esa batalla, en el valle de Sidín, nos dice el texto que habían pozos de asfalto. Esta palabra asfalto es la misma que se utiliza cuando Noé, ¿se recuerdan?, cubrió el arca para poder construirla, es brea. Entonces eran muy abundantes, dice el texto aquí, en aquel lugar, de tal manera que al estos reyes buscar huir, ¿qué pasó? Pues cayeron y sin duda pues murieron de alguna forma ahí. Pero los que no cayeron ahí, ¿qué pasó? ¿Huyeron a dónde? Huyeron a los montes. Entonces los reyes liderados por Kedorlaomer vencen a estos reyes liderados por el rey de Sodoma. Entonces vean lo que pasó, versículo 11, si alguien lo quiere leer, vean lo que pasó. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Amén. Entonces vean qué pasó. Estos reyes vencedores, a la hora pues haber derrotado a sus gobernantes y tal vez posiblemente a sus ejércitos, ¿qué pasa? Invaden los territorios. Invaden a Sodoma, invaden a Gomorra, y sin nadie que defendiera a estas ciudades, ¿qué hacen? Toman sus bienes, toman sus provisiones, posiblemente tomaron animales, ganados, granos, todo lo que fuera provisión para aquellas ciudades. ¿Y qué hicieron? Dice ahí, se fueron. Entonces cuando los reyes conquistaban, ustedes saben,
Las naciones, cuando los reyes iban y conquistaban otros territorios, ¿qué hacían? Por lo general, arrasaban con todo su paso para llevarlo hacia ¿dónde? Hacia sus países. Tenemos el ejemplo de España. Cuando viene a América, ¿qué hace? Pues vence en México al Imperio Azteca. ¿Y qué hace? Empieza a llevarse ¿qué? El oro. No se llevaron piedras ni nada, ¿verdad? Se llevaron el oro, se llevaron lo mejor, se llevaron personas posiblemente, se llevaron cosas valiosas, incluso posiblemente llevaban alimento para Europa. Entonces vean cómo estos reyes también hicieron lo mismo. Tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, incluso también sus provisiones, y se fueron. Pero vea qué interesante ahora el versículo 12. Y dice que, y se llevaron también ¿a quién? A Lot, sobrino de Abraham, con todas ¿qué? Sus posesiones, pues él habitaba ¿en dónde? En Sodoma, y se fueron. Entonces observemos cómo estos reyes, al saquear Sodoma, al invadir Sodoma, se llevan todas las posesiones de Sodoma y de Gomorra. Pero no solo eso, sino que Lot también va en el paquete. Lot también va cautivo con todas sus posesiones. Y recordemos en el capítulo anterior, Lot no era una persona, por así decir, de escasos recursos. Ya vimos que se tuvo que separar de Abraham porque era mucho lo que tenía. Entonces, Lot es llevado posiblemente con sus ovejas, con sus vacas, con sus siervos, con todo lo que tenía. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué fue llevado Lot cautivo? Vean, el mismo texto nos responde, porque Lot habitaba ¿en dónde? En Sodoma. ¿Se recuerdan la elección de Lot en el capítulo anterior? ¿Se recuerdan qué hizo Lot? Lot escogió por vista toda aquella tierra. Lot dijo, no, pues se ve que esta tierra es lo mejor donde yo puedo poner a mis ovejas a pastar. Posiblemente es una tierra fértil que la voy a poder utilizar para que mis animalitos pasen ahí. Lot escogió por vista. Y se recuerdan, poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero en este verso ahora se nos dice que Lot ya habitaba en Sodoma. Una cosa es estar a las orillas de una ciudad y otra cosa de Sodoma. En el lenguaje original se nos dice que Lot ya era un residente permanente en Sodoma. Lot ya era una persona que posiblemente ya tenía su licencia de manejar en Sodoma, ya tenía su negocio, etc. Lot ya estaba viviendo entre la gente que se nos dice que era pecadora en gran manera. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Entonces noten cómo la elección de Lot, que había sido por vista, lo que para él había parecido lo mejor a sus ojos terrenales, vemos que ahora está viviendo pues las consecuencias de esa elección. Está siendo llevado ¿qué? Cautivo. Para Lot, lo que él había escogido como lo mejor del territorio en aquel momento y que podía poner a sus animalitos a pastar ahí, lo fue llevando poco a poco a acercarse a ¿qué? Al pecado, a acercarse a la maldad de esta gente en Sodoma. Y ahora vemos pocos versículos después que ya Lot está dentro de esta ciudad. Entonces observemos una lección muy interesante aquí, hermanos. Cuando ustedes y yo escogemos por vista, según lo terrenal, según lo que vemos, vamos a correr el riesgo de esto mismo, de sufrir las consecuencias del pecado, hermanos. De poco a poco decir, ay, no tiene nada de malo que me dé este chancecito en esto. No tiene malo que me junte con estas amistades, esto y lo otro. No tiene y poco a poco vas a ir ingresando ¿en qué? En el pecado. Poco a poco vas a ir acercándote al pecado de tal manera que después no te vas a dar cuenta y vas a estar en medio del pecado. Eso es lo que está pasando con Lot ahora. Lot tomó una elección por vista, según lo terrenal, y ahora está pagando el precio de esa elección. Pero el creyente, hermano, vean qué interesante, la persona que se conforma, que se amolda a este mundo, pues va a sufrir las consecuencias de tales elecciones. Después a veces decimos, ay, ¿por qué a mí? Pues son tus elecciones. Eso que estás escogiendo entre vivir por fe o vivir conforme al mundo. Entonces cuando escogemos vivir conforme a este mundo, conforme en la corriente de este mundo, poco a poco vamos a ir acercándonos al pecado
y vamos a terminar pagando las consecuencias de esa elección. Y eso es lo que está pasando con Lot aquí. Lot está siendo llevado ya cautivo. Y quizás Lot se preguntó, ¿y por qué a mí? Pues porque vives en medio de Sodoma. Y pues ¿cómo no te van a llevar? Si vives en medio de Sodoma, en medio de la maldad. Entonces no podemos pensar, hermanos, que si tomamos decisiones o hacemos elecciones desde una perspectiva terrenal, vayamos a recibir un beneficio. No pensemos. No pensemos que no nos va a ir mal. Tarde o temprano vendrá la consecuencia de nuestra elección si escogemos desde la perspectiva terrenal. Es lo que le está pasando a Lot aquí. Entonces preguntémonos en esta noche, ¿nuestras elecciones que hacemos día a día están siendo tomadas desde una perspectiva espiritual o desde una perspectiva terrenal? Imagínense a Abraham. Abraham está tranquilo allá. Abraham no se está dando cuenta de esto que está pasando. Lot sí ya está pagando las consecuencias de vivir en Sodoma. Está siendo conquistado por otros reyes, está siendo arrasada su ciudad, incluso sus posesiones están siendo llevadas. Abraham, ¿dónde está? Abraham está en Canaán, en lo que al principio era lo peorcito, pero está viviendo ¿qué? Seguro. Entonces, vean la diferencia. El mundo te va a ofrecer lo mejor en ese momento, lo que a tu vista parezca lo conveniente y donde digas, ay, me voy a deleitar en este momento, en esto, pero después vas a pagar las consecuencias de esa elección. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Vean lo que dicen los siguientes versículos. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber ¿a quién? A Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Las noticias prontamente llegan a Abraham. Una de las personas, pues, sobrevivientes, que posiblemente no cayó ni en un pozo, ni fue a un monte alto, quizás escapó por ahí, le dice a Abraham, los reyes de Sodoma han sido vencidos, los reyes de Sodoma han sido derrotados, sus ciudades están siendo invadidas, sus ciudades están siendo saqueadas, pero también tu sobrino Lot fue llevado cautivo. Entonces, imagínense a Abraham en ese momento. Pensar, pues Lot se fue acercando poco a poco ahí. Ahora está siendo llevado cautivo. Entonces, Abraham quizás empezó a preguntarse, pues lo irán a soltar, lo irán a traer, ¿qué irá a hacer de Lot? Pero vean qué interesante, Abraham estaba viviendo en el encinar de Manré. Y en el capítulo 13, versículo 18, vimos que había edificado ahí un ¿qué? Un altar al Señor. Vean cómo Abraham sigue viviendo en el lugar de adoración al Señor. Abraham sigue estando en el lugar donde encuentra a Dios. No se ha movido, ahí tiene su tienda. Entonces, qué interesante, ¿no? Lot poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, pero Lot permanece en el lugar donde tiene una comunión con Dios, donde había edificado un altar. Y me encanta, vean lo que dice aquí. Dice Abraham el hebreo. Y esta es la primera vez que aparece este término en Génesis. Y significa pues descendiente de Heber. Es una referencia al hecho de que Abraham venía más allá del río Éufrates y que tuvo que pasar el río para poder llegar a Canaán. Eso es lo que significa el hebreo, alguien que pasó. Entonces el texto nos dice que Abraham habitaba ¿en dónde? En el encinar de Manré. De Manré el amorreo, ahí también estaba Escol, que era hermano del amorreo Manré, y Aner, que era también hermano de Manré. Y dice aquí que eran aliados de Abraham. Entonces esto me muestra que Abraham estaba en alianza con algunos pobladores de esa región. Abraham vivía pues pacíficamente entre ellos. Tenía incluso Abraham aliados en Canaán. Y esto me muestra, hermanos, que nosotros como creyentes, pues no significa que por ser creyentes vamos a vivir peleados con nuestros vecinos que no conocen de Dios. No vamos a vivir peleados con ellos, podemos tener incluso buenas amistades con ellos. No es necesario que seas creyente para dejarle de hablar a las personas. Vean a Abraham. Abraham tenía aliados ¿en dónde? En Canaán. Manré, Escol
y Aner eran aliados de Abraham. Entonces, vean cómo Abraham vivía de manera pacífica entre ellos. Pero muchas veces nosotros como creyentes no tenemos ni de amigo ni al vecino de la derecha, ni el de la izquierda, ni el de enfrente y peor el de atrás. ¿Por qué? Porque no vivimos pacíficamente entre los que no conocen de Dios. Abraham nos da un ejemplo aquí de cómo él tenía aliados, incluso en Canaán. Reflejaba entonces a Abraham una conducta diferente. Reflejaba a Abraham vivir una vida agradable delante de Dios, de tal manera que hallaba el favor incluso aún de los que no conocían de Dios, como lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 44, lo acabamos de leer. Cuando alabamos verdaderamente a Dios, cuando servimos al Señor verdaderamente, aún los incrédulos muestran el favor a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces vean qué hizo Abraham. Al oír Abraham que su sobrino fue llevado cautivo, ¿qué dijo? Hay que se las arregle solos. Hay que se las vea solo porque escogió lo mejor y pues ya va a pagar las consecuencias. No, ¿verdad? No dijo eso. ¿Qué hizo? Se movilizó. Movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió ¿en qué? En persecución hasta Dan. Entonces, qué interesante, ¿no? Abraham recibe la noticia sobre Lot e inmediatamente, ¿qué dice? No, pues ahí déjenlo, total, pues él me dejó a mí con lo peor. Él se quiso llevar lo mejor y que ahora pues vea cómo se las arregla. No, vean cómo Abraham decide ir a rescatar a su sobrino Lot. Decide ir por él, moviliza a sus hombres, los arma, y estos eran siervos que habían pues nacido en su casa, y va con ellos en rescate de Lot. Y esto me muestra, hermanos, que Abraham pues sin duda era un hombre que tenía a muchos servidores. Era un hombre que tenía tantas posesiones económicas que incluso podía armar a 318 hombres para poder defender cualquier causa y poder dejar a otros servidores en sus propiedades, por así decir. Vean cómo Abraham era un hombre tremendamente rico. Y dos, también me muestra que Abraham era un hombre sabio y prudente. Aunque amaba la paz, aunque era un hombre de paz, dispuso hombres también para defender lo que poseía. Entonces, el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que no seamos sabios, hermanos. Debemos de ser sabios y prudentes. Debemos de caminar en prudencia también, vivir una vida prudente, pero amar también la paz. Abraham amaba la paz, pero también cuando se trataba de defender lo suyo, lo hacía. Entonces Abraham caminaba por fe, pero también era un hombre prudente. Tenía hombres entrenados para cuidar y defender sus bienes. Versículo 15. Por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Vean cómo Abraham y sus siervos y sus aliados se organizan, salen de noche, persiguen a estos 4 reyes liderados por Kedorlaomer hasta el norte de Canaán, cerca de Damasco. ¿Y qué pasó? Los derrotaron. Esto me muestra, hermanos, la habilidad de Abraham para la guerra. Eso me muestra que Abraham pues adquirió habilidades para poder defender lo que tenía. Pero también me muestra la fe de Abraham, hermanos. A pesar de ser tan pocos, 318, en contra de un ejército que viene arrasando todo a su camino, sin duda esto me muestra que Abraham era un hombre de fe. Recuerden, estos 4 reyes han venido descendiendo y conquistando territorios. Han vencido a los reyes de Sodoma, 5 reyes. Y ahora se enfrentan con Abraham, con tan solo 318 personas, y son derrotados. Abraham confiaba en Dios, hermanos. Tenía confianza en Dios. A pesar de ser tan pocos, vean cómo Dios respondió en favor de Abraham. Versículo 16, ¿qué pasó? Y recobró, ¿qué? Todos sus bienes. ¿También a quién? A su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Entonces noten cómo Abraham logra la victoria y recupera todo.
y recupera todo lo que había sido saqueado, pero también recupera a Lot y a su familia y todos los bienes que Lot tenía también. Entonces, observemos cómo Abraham pues no guardó rencor. Abraham no guardó rencor a pesar de que Lot había escogido la mejor tierra en el capítulo anterior y le había dado a Abraham, por así decirlo, lo peorcito de la tierra. Abraham no guardó rencor. Abraham estuvo dispuesto a ir y ayudar a su pariente. O sea, aquí tenemos una lección, hermanos. Debemos siempre entonces estar dispuestos a ayudar en lo que podamos a quienes se encuentren en problema, aun y cuando no se hayan portado bien con nosotros, aun y cuando te hayan hecho algo malo, aun y cuando te hayan tratado mal, aun y cuando no te hayan tratado de la manera que es. Porque sin duda nos pasa, ¿no? Te puedes portar bien con una persona y de repente te puede hacer algo que no es agradable. Pero vean aquí, Abraham no devolvió con la misma moneda. Abraham no devolvió a Lot de la misma forma, sino que fue en rescate de él. Lo rescató a él y también a su familia y recuperó sus bienes. Entonces vean cómo somos llamados, hermanos, a hacer el bien. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es difícil? Es difícil. Pero leamos las palabras de Jesús, Lucas 6:35. Antes bien, vean, antes bien, y lo pueden marcar y decir, Señor, ayúdame a hacer como tú lo dices en tu palabra. Vean, Lucas 6:35. Antes bien, que amen a sus enemigos y hagan el bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Hermanos, qué palabras de Jesús. Amen a sus enemigos. Jesús nos está diciendo, haz el bien no esperando nada a cambio. Haz el bien no importando si te pagaron mal, si te hicieron lo que no era correcto, si te hicieron algo mal, si desprestigiaron tu nombre, si dijeron estas cosas de ti. Si esa persona está en necesidad o en problemas, ayúdale. No esperes nada a cambio cuando haces algo. ¿Por qué? Porque el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, que aún es bondadoso para quienes, para con los ingratos y perversos. Hermanos, la palabra nos dice en Efesios que Él nos amó aún y cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Cuán ingratos éramos, cuán perversos éramos, que Él entregó a su Hijo por nuestra culpa. Cuánta misericordia entonces no mostró, cuánta favor el Señor no ha mostrado a nuestras vidas. Entonces por eso dice Jesús, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es que es misericordioso, y serán hijos de ¿qué? Del Altísimo. Entonces noten a Abraham. Abraham quizás no había escuchado a Jesús nunca, pues nunca lo escuchó, ¿no? Pero Abraham está viviendo conforme lo que Jesús está enseñando. Está yendo a rescatar a su sobrino Lot, a pesar de que Lot pues le había hecho lo que le había hecho. Entonces preguntémonos en esta tarde, hermanos, ¿somos como nuestro Padre, misericordiosos? Si decimos ser hijos de Dios, ¿estamos actuando como Él es misericordioso y bondadoso? ¿O estamos diciendo, no, pues si me la hizo, me la va a pagar en la siguiente? No, si me la hizo, pues va a ver, cuando la vea, le voy a hacer esto, le voy a hacer esta pasada, o espérese que venga el... Tantas cosas que a veces decimos nosotros, ¿no? Entonces vean, preguntémonos, ¿somos como nuestro Padre si decimos ser hijos de Dios? Si alguien nos afectó en alguna manera, ¿estaríamos dispuestos a ayudarle? ¿Estaríamos dispuestos a darle nuestra mano de ayuda? Entonces, algo que también me parece interesante aquí es que podemos ver, es que nuestra vida está descrita aquí, hermanos, en este relato sobre el rescate de Lot. Nuestras elecciones nos llevaron poco a poco hacia el pecado. Nuestras elecciones nos están llevando poco a poco hacia el pecado y nos están apartando de la voluntad de Dios. Nos han apartado de la voluntad de Dios y terminamos, ¿qué? Cautivos.
cautivos por el pecado, rodeados de gente pecadora que blasfema en contra de Dios, riéndonos de su chiste, riéndonos de esto, riéndonos de lo otro, y jijiji, jojojo, cuando hacen lo malo. Nuestras elecciones nos llevaron poco a poco al pecado, pero estando allí, noten, fuimos rescatados por aquel que dejó su gloria, que se hizo hombre y que en la cruz venció al enemigo para darnos nuevamente libertad. Entonces, nuestra vida está reflejada aquí. Abraham está rescatando a aquel que tomó malas decisiones. Jesucristo, hermano, vino, murió en la cruz para rescatarnos de esas malas decisiones que hemos tomado. Para rescatarnos de donde estamos en el pecado, cautivos, de donde estamos entre la gente pecadora. Entonces podemos ver en Lot nuestra vida, cómo el Señor nos ha llamado nuevamente a la libertad. Y aquí podemos hacernos una pregunta: ¿cómo es posible entonces que un hombre acompañado por 318 pudiera lograr una victoria tan grande? ¿Cómo es posible? Esto nos muestra entonces que el favor de Dios estaba con Abraham, hermanos. El favor de Dios estaba con Abraham. Y en el Antiguo Testamento, pues las guerras eran reales y físicas. Pero ahora en el Nuevo Testamento la batalla del creyente es ¿qué? Espiritual. Las armas son ¿qué? Espirituales. Y las promesas son divinas, son eternas. Entonces, ahora por medio de Cristo, hermanos, como creyentes hemos recibido dones y armas espirituales para poder pelear la batalla de la fe con el fin de poder obtener ¿qué? Las promesas eternas. Esa batalla que Abraham tuvo, que sin duda fue real, ahora nosotros peleamos una batalla espiritual, hermanos. Peleamos una batalla espiritual como creyentes. Nuestras armas son espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos promesas divinas que son eternas. Pablo lo dijo en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Pablo, por tanto, a consecuencia de eso, de que no es una lucha espiritual, ¿qué deben de hacer? Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, permanezcan firmes. Entonces noten ahora, es una lucha espiritual, donde si no te pones la armadura, pues vas a terminar como un soldado que va a la guerra sin fusil, va a terminar muerto. Un creyente que no se arma, que no toma las armas espirituales que Dios le ha provisto, ¿cómo va a terminar? Pues muerto espiritualmente. No va a querer saber nada de Dios, va a andar en el mundo, va a andar deleitándose en el mundo, en el pecado. Pero dice Pablo, por eso, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Por lo tanto, debemos tomar la armadura de Dios. ¿Con el propósito de qué? De resistir. Viene la tentación espiritual, viene la lucha espiritual. Usted tiene la armadura puesta, usted tiene su fusil para disparar. No va a ser fácilmente derribado. No va a ser fácilmente destruido. Y si viene otro hermano a ayudarle también a matar a los, por así decir, en una lucha de combate, va a resistir. Pero si ambos andamos sin armadura y andamos así nada más, ¿qué va a pasar? Pues los dos nos vamos a ir allí. Entonces, el fin, hermanos, es que podamos resistir la lucha espiritual y permanezcamos firmes. Vamos quizás a ser heridos en un momento, pero el Señor va a restaurar nuestras heridas. El Señor va a sanar nuestras heridas. Quizás en el combate no todos salen 100% ilesos, ¿no? Hay heridas que se dan, pero el Señor nos va a restaurar. Entonces vean, es una lucha espiritual. Podemos ver en Abraham eso. Es una lucha espiritual, hermanos. Si usted no se arma si usted no se coloca la armadura de Dios, el enemigo lo va a destruir. El enemigo lo va a derribar, el enemigo lo va a llevar al suelo. Entonces vean, Abraham regresa victorioso de esa batalla, rescata a Lot, a todos sus bienes. Versículo 17, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, ¿qué pasó? Salió a su encuentro, ¿quién? El rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Abraham regresa de rescatar a Lot, viene con todos los bienes que habían saqueado y al encuentro le sale este rey de Sodoma.
Este es otro rey, no es el mismo que murió en aquellos pozos, porque recuerden, al morir un rey, inmediatamente otro pues se sienta, ¿no? Eso es lo que vemos en esta cuestión de los que son reyes, ¿verdad? Muere el rey, viva el rey, muerto el rey, viva el rey, dice el dicho. Entonces, este es otro rey, no es el mismo que murió anteriormente, es posiblemente otro rey que le sale al encuentro a Abraham. Más adelante vamos a ver lo que le ofrece a Abraham. Entonces, pero después le sale otro rey al encuentro de Abraham, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. No solamente salió al encuentro de Abraham, el rey de Sodoma, sino que también salió al encuentro de Abraham otro rey que se llamaba como Melquisedec. Su nombre significa rey de justicia. Y se nos dice que tiene dos oficios. Es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tiene dos oficios. Este rey Melquisedec sale al encuentro de Abraham y note lo que hace. ¿Sacó qué? Pan y vino. Probablemente para alimentar a Abraham, para después de esa batalla que quizás vienen hambrientos, no hay nada que comer en el camino, no hay nada donde poder llevar a los animales, vienen posiblemente hambrientos, sedientos, saca pan y saca vino para alimentar a Abraham y a sus hombres. Y vean, Melquisedec como rey, es rey, pero también es un adorador, es sacerdote de Dios. Y en esa posición de sacerdote de Dios, ¿qué hace? Pronuncia una bendición sobre Abraham, versículo 19. Él lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que hizo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Observe cómo Melquisedec bendice a Abraham. Las palabras que este rey está diciendo a Abraham dan a entender que él conocía de la fama de Abraham. Él escuchó posiblemente lo que Abraham hizo en esa guerra, cómo Abraham era un hombre de Dios. Pero también las palabras de este rey me dicen que él conocía también al mismo Dios que Abraham adoraba. Era sacerdote del Rey Altísimo y reconoce que es Dios quien gobierna. Reconoce que es Dios quien tiene soberanía sobre la tierra, que Él es soberano sobre la tierra. Y vean, reconoce también que fue Dios quien entregó a Abraham los enemigos, que fue el favor de Dios por el cual Abraham logró ganar aquella batalla. Entonces, qué interesante lo que dice. No tenemos ninguna información acerca de dónde viene este rey, cómo llegó a ser sacerdote, por qué está en Canaán. Lo que sí sabemos es que salió al encuentro de Abraham. En Génesis no tenemos más información acerca de este rey Melquisedec. Pero cuando vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 3, el escritor a los Hebreos nos dice, vean, versículo 3, sin tener padre, refiriéndose a Melquisedec, ni madre, y sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Mucho se ha especulado acerca de sobre quién es Melquisedec, pero lo que podemos ver es que era un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. La epístola a los Hebreos menciona que Melquisedec es como un rey parecido a Cristo. Melquisedec era rey y sacerdote, por lo que era una sombra de los oficios de Cristo, porque Él es rey de reyes y señor de señores, y es nuestro gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 7:26. Melquisedec saca pan y vino como una manera de proyectar el sacrificio que traería redención al ser humano. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús en el aposento alto? Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó ¿qué? Tomó pan. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dándose a los discípulos le dijo, tomen, coman, esto es mi ¿qué? Es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias,
se la dio y les dijo, beban todos de ella, porque esto es ¿qué? Es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces, sin duda, Abraham pudo ver en Melquisedec un anticipo de la obra redentora de Jesucristo, quien entregó su cuerpo, su pan y su sangre, el vino, para perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Por eso dice el escritor de los Hebreos, hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante, un tipo en el Antiguo Testamento de Jesucristo, una sombra de lo que Jesucristo vendría a ser. Entonces, cuando estudiamos Hebreos, más adelante vamos a entrar a profundidad en esto. Pero ¿qué hizo Abraham al recibir la bendición de Melquisedec? La respuesta de Abraham fue, ¿y él qué hizo? Le dio el diezmo de todo lo que tenía. Hermano, no hable de diezmo. Uy, vámonos de aquí, vámonos. No. Vean lo que hace Abraham. Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, sin duda, este fue un acto de gratitud y de adoración a Dios por parte de Abraham al reconocer que Dios le había, ¿qué? Entregado a ¿quiénes? A sus enemigos y había podido recuperar lo que había sido saqueado. Abraham pudo haberse quedado con todo eso, hermano, ¿sí o no? Abraham pudo haberse quedado con todo eso que había recuperado, pero vean, reconoció que fue Dios quien le entregó a sus enemigos en sus manos. Y lo que Abraham hizo entonces fue dar al Señor parte de lo que él sabía que Dios le había dado. Abraham pudo haber tomado la decisión, bueno, recuperé todo, no tengo ahora ninguna imposición, me puedo quedar con todo ello y puedo ser ahora un hombre mucho más rico, tener mucho más posesiones, ser un hombre ahora mucho más rico de lo que era antes. Pero Abraham, al escuchar las palabras de este sacerdote, que Dios es quien gobierna, que Dios es quien es soberano sobre toda la tierra y que a Él pertenece todo lo de esta tierra, Abraham dice, pues esto que tengo, pues ni aún a mí me pertenece, sino ¿a quién? Al Señor. Y le da parte de aquel botín al rey de Melquisedec. Posiblemente parte de lo recuperado por Abraham, pues fue dado al sacerdote para ayudarle en el sostenimiento del lugar donde estaba en Salem, donde ejercía su sacerdocio. Entonces, ¿cuánto fue, hermanos? No lo sabemos. Fue en especies probablemente, pero no lo sabemos con seguridad. Lo que sí podemos ver es que Abraham dio con un motivo. Abraham dio por gratitud a lo que el Señor le había dado, la victoria sobre sus enemigos. Abraham reconoce que es Dios quien le dio la victoria y que es Dios quien le ha permitido tener ahora esto que tiene en sus manos. ¿Qué dice Abraham? Pues no me lo puedo quedar todo. Necesito dar a Dios una parte. Entonces surge la pregunta que todos están haciendo aquí. Entonces debo diezmar, hermanos. Mire lo que dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16:2. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. 2 Corintios, ahora capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En la versión nueva traducción viviente dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ahora cuando vemos el Nuevo Testamento y vemos a los creyentes gentiles, en Gálatas vimos que a los creyentes gentiles no se les impuso nada de la ley. Nada de la ley. El diezmo era perteneciente ¿a quién? A la ley. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que a los creyentes no se les impone nada de la ley. Ni guardar el sábado, ni circuncidarse, ni tampoco el ¿qué? El diezmo. Ni tampoco el diezmo. No se les impone, simplemente se les dice, guárdense de toda inmoralidad, de lo ahogado y de todo eso que ya vimos. Pero no se les impone obligación respecto a la ley más que eso que vimos. Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento ahora es que se recogen ¿qué? Ofrendas. Ofrendas que se recogen. Entonces vemos como creyentes somos llamados a apartar algo
y dar. Pero dar según lo que hayamos, ¿qué? Prosperado. Si usted prosperó, pues usted va a dar según lo que ha prosperado. ¿Cuánto? Usted sabe cuánto. Si usted no prosperó, pues no prosperó. Si usted prosperó, va a apartar algo según lo que Dios le haya permitido prosperar. Dice, proponiendo en nuestro corazón, decidir en nuestro corazón cuánto dar, no de mala gana. Vean, no de mala gana, ni tampoco presionados por las personas, ni tampoco presionado por el que esté enfrente, ni tampoco manipulado por el que esté enfrente, porque hoy se da para eso, ¿no? Para manipular a las personas. Y que pasen los de a 1000 por aquí, pasen los de a 100 por aquí, y venga a ver quién echa más, como que fuera lotería o bingo, ¿no? Como que era competencia. No, hermanos, usted debe dar no de mala gana. Usted debe de dar al Señor no presionado, no manipulado, apartándolo según lo que usted haya decidido en su corazón, dar al Señor. Entonces debemos dar con gratitud y alegría al Señor. Esos son dos parámetros que nos ayudan a saber dar al Señor, a saber cómo dar al Señor de lo que Él ya nos dio, como Abraham. Abraham dio de lo que Dios ya le había permitido dar. Abraham dio por gratitud al Señor en un acto de adoración. Cuando ofrendamos, hermanos, y lo hacemos, estamos haciéndolo en un acto de adoración al Señor, de reconocer que lo que tenemos no nos pertenece, pero que el Señor nos permite tenerlo para que hagamos uso de ello, pero que también somos llamados ¿a qué? A rendirle adoración a Él por medio de lo que Él nos da. Entonces, estos son dos parámetros que nos van a ayudar, hermanos, a poder dar a la obra del Señor. No presionados, no manipulados, no por obligación, no de mala gana. Si usted lo da de mala gana, pues mejor no lo eche, hermano. Mejor no lo eche, quédeselo, lléveselo, cómprese unos tacos y eso y lo otro, porque si lo da de mala gana, entonces, aquí dice la palabra, es claro, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, así es sencillo, esto debe ser la razón por la cual ofrendamos a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué pasó con el rey de Sodoma? Vean, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Observe la oferta que le hace el rey de Sodoma a Abraham. Dame las almas, dame las personas y toma, ¿qué? Todo para ti. Ahora hay una oferta muy buena, Abraham. Ya le di al Señor y me quedé con un poquito menos. Y me sale al encuentro y me dice, dame las personas y toma todo esto para ti. Que hay una buena oferta. Puedo ahora recuperar lo que di al Señor y ahora tener un poco más. Pero ¿qué hace Abraham? Versículo 22. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya. Vean por qué, para que no diga que yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes hayan comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré. Ellos tomarán su parte. Entonces vean cómo Abraham rehúsa a recibir cosa alguna de las manos de este rey, haciendo referencia a que ha hecho un voto delante del Señor. Abraham ha jurado delante del Señor, ha hecho un voto delante del Dios Altísimo de que no va a tomar nada de parte de este rey. Matthew Henry escribe, ¿qué suponen las bellezas y los deleites de los sentidos para quien tiene siempre ante los ojos a Dios y al cielo? Es lo que le están ofreciendo a Abraham. Es decir, ¿qué valor tienen las cosas de este mundo, los ofrecimientos de este mundo, para aquellos que ponen sus ojos en el Creador y Dueño de todo? Abraham tenía una buena oferta ante sus ojos. Abraham tenía, dame esas personas, quédate con los bienes y vas a ser un hombre mucho más rico. Pero vean, Abraham no se deja apantallar ante los ofrecimientos de este mundo.
Abraham no se deja, ay sí, ahí voy a perseguir las cosas de este mundo porque se miran buenas, sabrosas y voy tras ellas porque me van a dar deleite. No, vean qué valor tienen las cosas de este mundo para quienes tienen sus ojos puestos en el Señor. Abraham dice, yo he hecho un voto delante del Señor de que no tomaré nada de suyo, para que no diga que yo he enriquecido a Abraham. Esta situación fue una prueba para Abraham, hermanos, fue una prueba de fe para Abraham, quien después de haber obtenido en esa victoria tanto, pudo haber accedido a este trato, pudo haber dicho, pues está muy bien este trato, puedo tener mucho más, pero vean, pero Abraham no quería algo temporal. Abraham no quería lo pasajero de este mundo, Abraham no quería lo terrenal, sino que buscaba las posesiones y las riquezas más duraderas, buscaba la promesa de Dios, lo que Dios le había dicho, a ti y a tu descendencia te daré esta tierra. Abraham pudo haber dicho, venga tu reino, me quedo con estas cosas, me hago más rico y ahora tengo lo que quería. ¿Y Dios? ¿Y las promesas de Dios? No, pues ahí están, pues a lo mejor van a tardar, pues ahora tengo lo que tengo. No, Abraham no recibir lo temporal y lo terrenal, sino que confió en la promesa de Dios. Una vez más, hermanos, notamos la fidelidad de Abraham para con Dios, en no depender de ganancias que le pudieran comprometer su llamado. Eso es lo que está haciendo el rey de Sodoma. Derribar a Abraham y comprometer su llamado a las promesas. Está buscando el enemigo derribarlo a ese hombre para que no cumpla con el llamado que él tiene. Entonces preguntémonos en esta noche, ¿hemos tenido este tipo de ofertas para abrazar lo terrenal y abandonar a nuestro Señor? Hemos tenido esta oferta de parte del mundo de, aquí está, mire, toma esto, pero dame el alma de las personas. Ven el enemigo, dame las personas, dame el alma y toma para ti esto. Entonces vean, la oferta del enemigo es, dame el alma, dame eso, compromete tu llamado y yo te daré lo terrenal. Yo te daré lo terrenal. ¿Por qué? Porque es ahí donde se compromete el llamado que Dios hace a nuestras vidas y nos apartamos de la voluntad de Dios. Era casi lo mismo que había pasado con Lot. La oferta está, aquí está la mejor tierra y aquí está Canaán, donde vas a batallar para encontrar agua y aparte hay gente que vive ahí. Abraham que dice, pues si tú escoges Lot esto, yo voy para allá. Aquí vemos a Abraham nuevamente tomando una decisión ante la oferta del mundo, tomando una decisión ante lo que el mundo le ofrece. Yo no quiero nada que no venga de Dios, es lo que Abraham está diciendo. No quiero nada que no venga de Dios para que luego diga el enemigo, yo le di, yo lo enriquecí. Para que luego no dijera este rey de Sodoma, miren, Abraham tiene eso porque yo se lo di. Abraham tiene estos bienes porque yo se los ofrecí, porque él me los dio, él me lo recibió a cambio de las almas. Entonces vean, la fe verdadera, hermanos, mira más allá de las riquezas de este mundo y ve hacia las grandes promesas que Dios tiene reservadas. Va a venir, hermanos, la tentación a nuestra vida. El ofrecimiento del enemigo, mira, toma esto, ten esto. Puedes hacerte salir de esa situación, puedes lograr esto, tener este placer en este momento, pero no, hermano, el verdadero creyente mira más allá de lo terrenal. El verdadero creyente no fija su mirada en las cosas de este mundo, sino que confía en las promesas que Dios tiene reservadas. Eso fue lo que Abraham dijo aquí. Yo no voy a recibir de usted nada, porque Dios ya me dio promesas. Y yo sé que Dios es fiel y las va a cumplir. Entonces, hermanos, como conclusión, veamos este capítulo 14 y podamos ver nuestras vidas aquí. ¿Cómo vamos a tener que tomar decisiones en algún momento? Decisiones entre nuevamente el mundo y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. La pregunta es, ¿vamos a ceder?
¿O vamos a permanecer firmes? ¿Vamos a ceder ante el ofrecimiento del mundo o vamos a caminar en las promesas que Dios nos ha dado? ¿O vamos a confiar en el Señor, en que Dios va a ser fiel y que cumplirá esas promesas eternas que tiene para nosotros? ¿O vamos a ceder ante la tentación que el enemigo nos ponga delante de cada uno de nosotros? Cada quien tomará esa decisión. Cada quien va a tomar esa decisión en su corazón. Yo no soy quien para decir, pase aquí, hágalo aquí, comprométese. No, porque podemos tomar una decisión simplemente por hacerlo. No, hermanos. Nuestra vida va a manifestar si realmente estamos tomando las decisiones correctas. Nuestra vida va a manifestar si realmente estamos siendo verdaderos creyentes o si estamos cediendo ante el ofrecimiento del mundo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y le damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estudiarla, de poder reunirnos aquí. Y es que traigo un problema en el oído bien fuerte. Y de poder, amén, ahorita le subimos el volumen por ahí. No, o sea, Sí. como laberintitis. Sí. Tengo Ok. miedo a caer. No, está bien. Entonces, hermanos, oremos y sí, puede tomar asiento, no se preocupe. Puede tomar... ¿Cuánto aguanto? Muy bien. Entonces, hermanos, pensemos en lo que hemos estudiado. Y digámosle al Señor, ¿qué me has querido decir en esta tarde? ¿Qué me has querido decir en esta tarde? Por medio de esta tu palabra. Y reflexionemos en nuestra conducta, hermanos. Reflexionemos si ya nos estamos acercando a Sodoma, si estamos viviendo entre Sodoma, si estamos cautivos ahí y si estamos viviendo entre el pecado. Y sepamos, hermanos, que Dios quiere rescatarnos de ahí y quiere sacarnos de la maldad y darnos nuevamente libertad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites abrirla, Señor, en completa libertad, en completa paz, Señor. Cosa que otros hermanos de nuestros anhelan, Señor, estar en ese momento frente a tu palabra, al igual que nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este privilegio, Señor. Pero también, Señor, arranca de nosotros para que no seamos oidores olvidativos, para que no seamos rebeldes a la voz de tu Espíritu, Señor, a abandonar el pecado, abandonar nuestra vida de maldad, abandonar, Señor, nuestras malas elecciones y a dejar que tú nos rescates y que tú nos saques a libertad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres ese rey y profeta, Señor, anunciado desde el Antiguo Testamento, quien por medio de tu sangre, quien por medio de tu cuerpo ha traído redención a nuestras vidas, Señor. Y Él nos ha dado, Señor, nuevamente esa libertad espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder tomar esas armas espirituales para poder resistir en la batalla. Ayúdanos a tomar, Señor, esas armas para esa lucha espiritual, para poder ante los embates del enemigo, Señor, y poder permanecer firmes en la verdad del Evangelio, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra y por tu misericordia. Amén.